Bueno, pues uno de los temas interesantes de esta semana ha sido precisamente el relacionado con el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei, que ha sido pues muy influyente, muy presente, muy activa a lo largo de décadas y que ahora el Papa Francisco ha emitido un documento mediante el cual se restringen la fuerza, la presencia del Opus Dei, se le degrada en términos de la estructura jerárquica de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? No lo sabemos, pero por ello recurrimos al gran experto Bernardo Barranco, siempre lo he dicho, un hombre sabio que entre varias de las disciplinas que conoces, precisamente la relacionada con las religiones y desde un enfoque sociológico, filosófico. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias, Bernardo. Pues recurrimos a ti para saber qué está pasando en este ámbito del Opus Dei, que ha generado pues mucho análisis, mucha polémica, pero realmente ¿qué sucede? La palabra más utilizada es se le ha degradado. ¿Es realmente eso? Eh, en cierto sentido, pero es más complejo que una degradación. Eh, Todo esto a raíz de que el Papa acaba de promulgar un motu propio que se llama para proteger el carisma en español, Sí. y es un motu propio que entra a partir del 4 de agosto. Un motu propio en donde pone una serie de condicionamientos al Opus Dei. Sí. Y bueno, pues estos condicionamientos son, uno, que el prelado, es decir, la cabeza más importante del Opus Dei ya no va a ser obispo. Dos, el Opus Dei ya no estará en la congregación de los obispos, es decir, dependiendo del Papa directamente, sino del dicasterio del clero, y va a tener que presentar informes anuales y, además, sus informes económicos. Tres, va a tener que hacer adecuaciones a su reglamento interno para poner a fin al motu propio. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que dicen que es una degradación. Y la verdad, para poder entender este proceso, hay que ubicarnos, Julio, en lo que es la reforma de la curia. La reforma de la curia, brevísimo, digamos, ubicación, fue uno de los grandes reclamos de las asambleas precónclave que se hicieron cuando se eligió a el Papa Francisco. Independientemente de quién era el Papa, los cardenales que iban a entrar al cónclave dijeron la curia tiene que reformarse. ¿Por qué? Porque había una serie de escándalos. El escándalo de los privilegios, escándalos de corrupción, escándalo de malos manejos económicos, de luchas palaciegas. Todo esto lleva a que, y sobre todo, abusos de autoridad a las iglesias locales. Y esto lleva a que los cardenales dicen, tenemos que reformar la curia. El Papa tardó 9 años haciendo consultas, estudios, ¿no? Haciendo análisis, formó un grupo internacional y finalmente el 4 de junio, 4 de junio, entra en vigor esta nueva reforma. La hipótesis central, para no meternos, digamos, en Honduras, es, en lugar de tener una curia que se sirve de la gran estructura mundial de la iglesia, una curia que esté al servicio de las iglesias locales. Entonces hizo acomodos, bajó, subió, etcétera, para hacerlo. Está en tránsito. Y entonces, cuando 2 meses después de entrar en este proceso de reforma de la curia, es como aparece este motu propio. Y este motu propio lo que hace es derogar las orientaciones que hizo hace 40 años el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II utiliza el concepto de prelatura personal para darle un estatus, digamos, de privilegio al Opus Dei, que ninguna otra organización religiosa lo tiene. Prelatura es una institución eclesiástica que es una especie de diócesis mundial sin territorio.
una especie de híbrido. Tú sabes, cada diócesis tiene su obispo y su territorio, ¿no? Y la congregación tiene que actuar con el obispo, las congregaciones religiosas. El Opus Dei es un híbrido entre no es ni una diócesis territorial, ni es una congregación, es algo en medio. Y al principio hubo muchas protestas, Julio, porque era, sobre todo de España, decían es que pues el Opus Dei va a hacer lo que quiere, va a estar fuera de la jurisdicción de los obispos. No hay claridad, es ambigua su postura. Pero el Papa Juan Pablo II tenía una predilección por el Opus Dei, y esa predilección la dio, la muestra más es el que santifica a José María José Escrivá María Balaguer. Escrivá de Balaguer, lo canoniza de fast track, ¿no? En unos cuantos, 2 o 3 años, y todo el mundo quedó como muy inquieto y muy molesto porque era una diferencia especial. Bueno, eso pasó hace 40 años. Oye, El Bernardo, Papa ahora, ¿eso quiere sí, decir en los términos de esa prelatura personal que los sacerdotes o presbíteros pertenecientes al Opus Dei que estuviesen en cualquier diócesis territorial con un obispo, cuando tuvieran alguna duda, una decisión que tomar, podían consultar a su prelatura, a su obispo del Opus Dei, y ese les daría instrucciones que aplicarían más allá de que el obispo local estuviera de acuerdo o no? totalmente. Es Híjole. decir, dentro de la estructura del Opus Dei hay como dos tipos de sacerdotes. Unos nombrados por el Opus Dei y que dependen de la prelatura, que son cerca de 2000, y 1900 sacerdotes que han sido nombrados por los obispos, pero que también estos, aunque estén nombrados por los obispos locales, pueden recurrir a la instancia de su prelatura y pueden escapar incluso o pueden negociar cuando no están de acuerdo con la orientación o el mandato que tienen del obispo. Por eso es que estaban al principio, después la iglesia se acostumbró a esta prelatura personal. Ahora, déjame decirte, es la única. No hay ninguna otro antecedente, ninguna otra organización que tenga este estatus. Es un estatus de privilegio. Y el Opus Dei es muy grande. El Opus Dei tiene 2000 curas propios, 1900 que son del Opus Dei, pero que están encardinados a una diócesis. Tiene más de 90,000 miembros laicos, ¿no? Se dividen estos en numerarios, supernumerarios, agregados, y es una estructura bastante sólida porque está presente en más de 65 países, incluyendo México. Y hay lugares donde, por ejemplo, hace 10 años se quejaban los peruanos porque de 48 obispos, 10 eran del Opus Dei, ¿no? Híjole. O sea, te estoy hablando, hay que revisar país por país, pero sí tienen presencia fuerte. Ahora, hay leyendas negras del Opus Dei que viene arrastrando, ¿no? La primera gran leyenda, pues, es José María Escrivá de Balaguer, que es un personaje muy caprichoso, ¿no? A veces un español muy autoritario, se forja en la guerra española, es franquista, apoya el franquismo, la falange, es decir, todo lo que conllevó ideológicamente ese periodo, que culmina en los años 60, donde llega a tener 3 y 4 ministros del Opus Dei en el gobierno de Franco, ¿no? Es decir, hasta las entrañas entra, ¿no? Y esto, evidentemente, que marca un talante en esta organización religiosa. Un segundo momento ríspido de este conservadurismo ideológico, político del Opus Dei es las dictaduras militares en América Latina. Es decir, el Opus Dei apoya, velada, pero definitivamente se acomoda muy bien en los golpes de Estado de Argentina y principalmente el de Pinochet en Chile, ¿no? Y de ahí viene otra leyenda. Y luego ya más en el siglo XX, principios, esta famosa película de Dan Brown, El Código Da Vinci, Sí. ¿no? Que nos muestra ese lado oscuro del Opus Dei. Era ficción, por supuesto, pero reflejaba un poco la atmósfera de cómo se le concibe al Opus Dei, incluso los autoflagelos, ¿no? El uso de ciertos instrumentos de autotortura
para llevar a consumar esta obsesión por la santidad desde el trabajo. Es una tesis desde el origen muy weberiana, ¿no? Es la santificación a través del trabajo de los miembros de la obra. Entonces, esto te marca todo un conjunto de leyendas negras que tiene el Opus Dei, ¿no? En diferentes países. Por ejemplo, en Perú. Yo viví muchos años ahí en Perú y ahí hay un cardenal que acaba de retirar que se llama Juan Luis Cipriani. Mal hablado, encarado, con gran poder con los militares, con gran poder en las élites peruanas, eh, criollo, ¿no? Una especie como de alito eclesiástico. Eh, este es, este es el talante de uno de, y hay muchos, hay muchas historias que engloban estas leyendas negras. Sí, Ahora, Julio. Bernardo, en la política uno puede entender que haya preferencias, que haya deseos de que algunas cosas se privilegie a ciertos actores o factores políticos. ¿Por qué en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tanta preferencia y privilegio para el Opus Dei? ¿Por qué? Porque es una organización poderosa, ¿no? Es una organización que maneja muchos recursos, que tiene mucha incidencia en los consejos empresariales, sobre todo en Europa, en España, porque tiene mucha incidencia en grandes bancos, ¿no? Es decir, es una institución, Juan Pablo II y también Benedicto XVI utilizó a muchos de estos altos laicos de empresas como consultores, incluso a algunos les dio tareas de manejar los recursos del Vaticano. Es muy sintomático, yo diría, uno podría pensar solamente es la afinidad ideológica anticomunista, conservadora que tuvo Juan Pablo II con el Opus Dei. Cuando le da la prelatura, Joseph Ratzinger, que en ese momento era digamos, era el prefecto de la Santa Congregación de la Fe, la ortodoxia, se opone o manifiesta cierto resquemor a esta medida que hizo Juan Pablo II, diciendo que esta medida iba a crear confusión en la iglesia. Darles este estatus de privilegio iba a confundir la iglesia y por lo tanto él no estaba de acuerdo. Ese fue Ratzinger. Pero cuando es Benedicto XVI cambia totalmente su postura y más bien se apoya en el Opus Dei también, ¿no? ¿Qué nos dice este giro? ¿No? Que mientras intelectualmente hablando dice, pues sí, ves un embrollo, pero ya cuando llega en el poder, ¿por qué? Pues por todo el peso que tiene esta organización a nivel mundial y el peso que tiene en la toma de decisiones del propio Vaticano. Entonces, el acto que hace el Papa Francisco es un acto que algunos han dicho, bueno, esto es una degradación, el Papa sacando la espada y crucificando a los del Opus Dei. No es tan así, Julio. O sea, no le quita el estatus de prelatura personal. Lo único es que cambia, ya no depende del Papa, ni hay un obispo. Un obispo es importante porque él puede ordenar los sacerdotes. Cuando ya no es obispo, él no puede ordenar y va a requerir de que los obispos locales ordenen a los sacerdotes del Opus Dei y por lo tanto no solamente los ordene, sino también tenga cierta injerencia sobre esos sacerdotes. Entonces, podríamos decir, es, un, es una decisión política de Francisco. Algunos dicen, es una venganza. Venganza nos recuerda que en 1981 Juan Pablo II interviene en la orden de los jesuitas. Y están varios años, hay una revisión y según en ese momento se pone orden en una institución, los jesuitas, que estaban a la deriva en términos de las opciones por la teología de la liberación, se habían salido muchos curas, había, según el Vaticano, había desorden teológico y político por parte de esta congregación. Pero no es tal. Lo que tiene Francisco es en función, y volvemos otra vez al origen, de la reforma de la curia, pone piso parejo.
porque lo mismo podría decir movimientos como Comunión y Liberación, el Schoenstatt, Sodalicium, Pianum, Oblatos, etcétera, que también tiene laicos, curas, etcétera, decir, oiga, pues yo también quiero ser prelatura personal. Y eso el Papa pone un piso parejo, decir, no, tienen que ser parte de como una congregación religiosa. Bernardo, Entonces, y ese sí, piso parejo que implica rebajar al Opus Dei de su situación de privilegio a ese piso parejo, al mismo tiempo implica de alguna manera apoyar o empujar alguna otra orden o congregación. no necesariamente, Julio, simplemente deroga los privilegios. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Hay un mensaje muy fuerte. Nadie está encima por eso se llama defender el carisma. Nadie está por encima del carisma. El texto, el motu propio dice el carisma original del Opus Dei, pero en realidad es el carisma de la iglesia. Nadie puede estar por encima de la misión de la iglesia con una estructura per se propia, ¿no? Con intereses propios y sobre todo, pues porque hay muchas críticas y algunas de ellas muy severas sobre el actuar del Opus Dei. Yo te cito algunas. Una, una de ellas, bueno, déjame decirte, los principales críticos del Opus Dei no somos los de afuera, porque conocemos muy poco del Opus Dei. Es muy superficial lo que podemos decir del Opus Dei. Simplemente desde afuera, algunos rasgos que se dejan ver. Oye, ¿qué tazón tienes? Se ¡Qué llama, bárbaro! es la macrotaza famosa con ¡Qué esta. bárbaro! Oye, Y te cabe todo eso que sí, tiene sí, aquí, adentro. sí, ¡Qué sí, bárbaro! tecito Bueno, verde. déjame decirte, los principales críticos del Opus Dei son los ex miembros del Opus Dei. Los ex miembros del Opus Dei denuncian que no se respetan derechos humanos miembros de la congregación. El dinero va para la obra, no tienen vida propia, no pueden tener amistades fuera de la orden. En fin, una serie de cuestiones en donde dicen es un infierno estar adentro. Es una especie como de cárcel espiritual. Les obligan todos los días a misa, oración, etcétera, etcétera. Y ellos mismos han dicho, bueno, hay un proselitismo agresivo a través de sus instituciones educativas. Hay un secretismo, todo se maneja debajo de la mesa. Hay un sectarismo, ¿no? Hay privilegios, hay luchas de poderes internas, hay elitismo. Es una congregación que le encantan los ricos y los hombres de poder, hombres y mujeres de poder. Ese es uno de sus sellos. Y otro, le critican que es una secta religiosa. De tal suerte, Julio, que las principales críticas al Opus Dei es que el Opus Dei es una especie de iglesia dentro de la iglesia, una especie de diócesis dentro de las diócesis. Y por lo tanto el Papa pone orden aquí, pone orden, no se va en favor de una, simplemente pone a todas en el mismo nivel. Y esto pues tiene lecturas políticas. ¿Por qué? Pues es un jesuita que le está pegando a el Opus Dei, cuando son dos congregaciones que han sido históricamente enemigas. Esa es la lectura política que se puede hacer. Gracias, gracias por toda esta lectura, Bernardo. Y aplicándolo a México, donde es mucha la presencia de la Universidad Panamericana, el Instituto para la Alta Dirección de las Empresas, el IPADE y otras extensiones educativas. Y mucha presencia, obviamente, entre los grandes capitales, los directivos, los dueños de los grandes capitales en México. ¿Qué puede significar esto? Y te lo digo pensando en que antes de esta entrevista leí algunos portales de información y análisis católicos y en uno de ellos decía, el tiempo irá apaciguando estas aguas y dentro de poco se verá que no pasó nada realmente conmocionante. Entonces, Sí. las cosas se irán acomodando y no pasará nada. Esa ha sido una de las estrategias del Opus Dei, lo que se llama la doctrina del agua de limón. No sé si tú viste en las lecturas que hiciste. El agua de limón es, bueno, tienes el zumo de Sí, limón, que es sí, ácido, le ponen agua, ¿no? Lo hacen menos ácido y después le ponen azúcar y hasta sabe rica, ¿no? sí.
Entonces, este ha sido, el Opus Dei le ha jugado al olvido. Jugó mucho con esta estigma de ser profranquista, de ser la derecha franquista. Entonces jugó mucho en los años 70 y parte de los 80 a endulzar esta versión y a jugar con el olvido de lo que fue el franquismo. Igualmente, cuando se le acusa con el tema de la película, que realmente le pega culturalmente, la película de Dan Brown, El Código Da Vinci, contrata a grandes vaticanistas autónomos, Mesori y a otro que no recuerdo, John Allen, un norteamericano y otro italiano. Y abren aparentemente las puertas para que puedan entrar y endulzan la reflexión sobre la vida interna del Opus Dei. Son intelectuales, pero evidentemente que son intelectuales comprados, y ellos, digamos, exponen exponencialmente las tesis que tienen estos dos grandes analistas. Entonces, esa es la estrategia, y ahora pareciera ser que es lo mismo, es decir, no necesitamos tener un obispo, no tenemos problemas en adaptar nuestras leyes. Aparentemente, el Opus Dei dice que está de acuerdo porque no va a afectar la esencia de su organización. Pero Julio, tú y yo sabemos que en términos políticos, efectivamente, que el Opus Dei tiene un severo golpe con estas medidas del Papa. Simplemente con el hecho de informar, de transparentar sus recursos, sus acciones, sus movimientos, ya lo coloca frente a la Santa Sede o a otros actores religiosos en una situación diferente que antes no tenía. Antes hacía lo que quería, ¿no? Y ahora ya no va a ser así. Entonces, sí, creo que es un movimiento político importante. Ahora, Bernardo, te decía respecto al impacto específico en México, y debo decirte que, bueno, pues se suma a un desgaste también de la figura y la presencia de otra congregación importante en México, que han sido los Legionarios de Cristo. Y bueno, en este terreno del Opus Dei, ¿qué consecuencias puede tener en universidades, en grupos empresariales? Bueno, la estrategia en todo el mundo es que tengan universidades de prestigio, centros educativos, porque tienen varias funciones. Una de ellas es hacer proselitismo y captar nuevos miembros, y la otra es incidir en los egresados de estas universidades o de estos centros educativos en políticas públicas. Y el IPADE, que es un centro de formación de alta dirección, es decir, ahí no entra cualquiera, sino fundamentalmente entran los altos directivos de grandes empresas, pues no solamente es mostrar técnicas y herramientas de gestión o los grandes cambios en las empresas, sino también una ética, principios, es decir, el Opus Dei tiene una característica que es este olfato de incidencia en el poder. Ahora, no es así, podríamos decir, escandaloso como lo hicieron los legionarios a través de Prillone con la iglesia y tal. Esto es mucho más sutil. Es a través de personas que son muy bien formadas, los numerarios o los supernumerarios o agregados, que tienen esa vocación de penetrar el poder. El penetrar el poder económico, el intelectual, el mediático, y penetrar también, por supuesto, el mundo empresarial. Y desde ahí, por lo menos proteger o ensanchar lo que está haciendo la obra. Además es muy chistoso porque la obra de Dios, así se llama literalmente el Opus Dei, obra fue, muchos dicen que José María Escrivá de Balaguer le copió al nombre que llevaba la policía secreta de Mussolini en Italia en los años 20. Se llamaba la ópera, ¿no? Que Mussolini era muy teatral y le gustaba ponerle nombres y cosas así, ¿no? Lo facho, la luz y no sé qué tantas cosas más. A su policía secreta le puso la ópera. Dicen que José María Escrivá de Balaguer se inspira en este nombre impactante de obra, claro, la obra, pero esta es la obra de Dios, no la obra secreta de Mussolini. Claro. Bernardo, pues todo muy interesante y te agradezco esta oportunidad de platicar y analizar este tema.
Pero te querría preguntar ya para ir finalizando, a reserva de lo que tú desees agregar, ¿cómo se está moviendo la situación de la Iglesia Católica en México? Jesuitas después del asesinato en Chihuahua, en una franca denuncia de la situación difícil que se vive en México en materia de seguridad pública, los obispos emitiendo declaraciones, sesiones semanales, las misas semanales, en las cuales incluso se colocan fotografías de personas desaparecidas o muertas en todos estos episodios. Los legionarios de Cristo aparentemente con menos fuerza, derivada de todos los incidentes de su fundador, pero a fin de cuentas acarreando esa circunstancia, y ahora lo del Opus Dei. ¿Cómo está la Iglesia Católica en México en términos sociales y políticos? Bueno, vivimos un capítulo muy delicado. Y seguimos viviendo un mecanismo delicado. A raíz del absurdo asesinato de estos dos jesuitas en la Sierra Tarahumara, en manos de un miembro del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, que aparentemente estaba drogado y estaba bajo efectos del alcohol, asesina a dos jesuitas que estaban auxiliando a una persona que estaba siendo perseguida por este asesino. Y la iglesia, los jesuitas reaccionan, pues como reacciona todo cuerpo que se siente herido, denunciando. Ahora, el tema acá es que la iglesia católica, sobre todo los obispos, le reprochan al presidente de la República que su estrategia de seguridad pública ha fracasado, ¿no? Y el presidente tuvo una reacción muy desairada. El presidente no tuvo el tacto, no tuvo la sensibilidad de saber que se estaba metiendo con la Iglesia Católica, que a pesar que está a la baja, sigue teniendo un peso impresionante en el país. Y entonces el presidente se sube al ring, se pone los guantes y empieza a golpear a la Iglesia Católica diciéndola que son una bola de hipócritas, utiliza un concepto apergullamiento que yo no lo había escuchado nunca antes, viene el diccionario, no existía, es un modismo, digamos, del sur de México y del Caribe, y que significa estar cogido del cuello. Tú llevas a un perro y tienes a tu perro apergullado a ti, y el presidente dice el clero apergullado a la oligarquía. O sea, el presidente, digamos, él enardece. El presidente entra en un debate teológico también, porque en esos días el Papa, en sus alocuciones de los miércoles, dice dos renglones. ¿Cuántas muertes en México se lamenta? Y abajo dice, o remata, la violencia no conduce a nada. Repito, la violencia no nos lleva a nada. Las lecturas que hacen del Papa son totalmente diametrales. El episcopado dice, ya ve, el Papa, ¿cuántas muertes hay en México? 130,000. Paremos esto, tiene que haber modificaciones en la estrategia de seguridad. Y el presidente dice, ya ven, el Papa me está dando la razón, no más violencia, abrazos y no balazos. Bueno, esto llevó a que hasta el Papa, lecturas totalmente diametrales, estuviera en medio, Francisco. La iglesia entonces convoca una serie de eventos en todo el país en donde efectivamente reza por las víctimas. Y hubo un movimiento, sobre todo hace 3 semanas, muy poderoso en el país. Yo concluiría, querido Julio, esto felizmente se ha venido apagando. Claro. Ya en la última jornada ya bajó de nivel, hay algunos obispos que siguen siendo muy críticos, el presidente ya no ha utilizado las mañaneras, y muchos analistas dicen que solamente el presidente ha echado marcha atrás en 2 aspectos. Uno, con Trump, y otro con la Iglesia Católica. Claro, claro. Bernardo, pues muchas gracias por esta oportunidad, que no dejo de pensar también en esas versiones de que el propio Papa Francisco podría estar ya de salida o pensando por razones de salud de dejar el cargo, lo cual pues volvería a meter en turbulencias y en reacomodos a la propia jerarquía católica. Sí, Julio, yo creo que, bueno, el Papa no ha cerrado
la posibilidad de la renuncia, aunque él mismo ha dicho que no está pensando en renunciar. Lo que pasa es que con la silla de ruedas, nunca habíamos visto un papa en silla de ruedas, y esto ha impactado mucho crecieron, desde hace un año crecen las versiones de que va a renunciar. El Papa es un Papa viejo, 85 años, no tiene un riñón, ha tenido operaciones de cadera, lo cual le ha repercutido en su rodilla. El año pasado, en julio, lo operaron el colon, felizmente no había cáncer. Es decir, es un papa viejo y no esperemos mucho tiempo. Sin embargo, el papa tiene tres grandes desafíos que como buen jesuita se va a morir en la raya. Uno es el tema de la reforma de la curia que hemos hablado. Dos es el tema de un sínodo sobre sinodalidad, que es muy importante frente a la crisis. Es como recuperar los principios del cristianismo primitivo, de las primeras comunidades cristianas, que eran sinodales, caminaban juntos. Y tres, la parte política, es decir, tener un colegio cardenalicio a modo que le permita el poder dar continuidad a sus reformas. Entonces, yo creo que mientras estas tres no se cumplan y son de corto plazo, tenemos papa para estos años. Bernardo, pues como siempre, muy agradecido de tu amabilidad, de tu conocimiento y que nos hagas el favor de compartirlo con la audiencia. Así es que, como siempre, Bernardo, muchas gracias y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, Julio. Un abrazo para ti. Buenas tardes. Gracias.